Bienvenido a esta clase en la que vamos a trabajar con referencias absolutas y vamos a continuar viendo algunos aspectos básicos y útiles de Excel. Esta es la segunda clase del curso 100% gratis de Excel, así que te recomiendo que si no has visto la primera clase, antes de continuar vayas a verla. Si ya la has visto, entonces continuamos con la explicación. Tenemos esta tabla con información de empleados y a diferencia de la tabla con la que hemos trabajado en la primera clase, tenemos bastantes más datos. Si empezamos a bajar, vemos que todas estas filas contienen información de empleados. Lo que vamos a hacer ahora es ver hasta qué número de fila tenemos información. Para ello nos vamos a posicionar sobre A1 y vamos a pulsar las teclas de control y flecha de dirección hacia abajo. Esto lo que hace es llevarnos hasta la última de las filas que contiene algo de información. Si queremos volver a la primera de las celdas con datos, entonces hacemos el ejercicio contrario. Pulsamos control y la flecha de dirección hacia arriba. De igual forma, si queremos seleccionar todos los datos desde el primero hasta el último que contiene algo de información, vamos a pulsar las teclas de control, shift y flecha de dirección hacia abajo. Si ahora mantenemos pulsadas las teclas de control más shift y pulsamos la tecla de dirección a la derecha, lo que Excel va a hacer es seleccionar todas las columnas que estén a la derecha y que contengan algo de información. Bien, ahora que hemos visto estos pequeños atajos, que son bastante útiles, vamos a hacer nuevamente el ejercicio de calcular el pago. El pago lo habíamos definido como el número de horas por la tarifa. Para arrastrar, nos posicionamos en la celda. En la parte inferior derecha se nos habilita la cruz, doble clic y completamos con toda la información. Ahora que ya sabemos cómo ir hasta la última de las filas, vamos a ver si efectivamente se ha calculado el pago. Podemos ver que sí. Subimos hasta arriba del todo y ahora quiero que os fijéis en las columnas. Tenemos las columnas A, B, C, D, pero de repente pasamos a la columna J. Las columnas que hay entre la D y la J están ocultas. Para mostrarlas, lo que vamos a hacer es seleccionar el rango de columnas D y J, botón derecho y mostrar. Si queremos ocultar algunas columnas, por ejemplo la E y la F, las seleccionamos, botón derecho, ocultar. Para mostrarlas, el mismo ejercicio de antes. Seleccionamos el rango y mostrar. Para las filas funcionaría exactamente de la misma manera. Bien, vamos ahora a hacer un ejercicio que consiste en calcular el impuesto a pagar y el pago que queda una vez pagados esos impuestos. Para calcular el impuesto, lo que vamos a hacer es multiplicar el pago de cada uno de los empleados por la tasa de impuesto. La tasa de impuesto la tenemos a la derecha en la celda I1. Por lo tanto, ponemos igual, seleccionamos el pago y lo multiplicamos por el porcentaje de impuesto. Arrastramos para todos los empleados y vemos que únicamente hemos obtenido un dato para la primera de las empleadas. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Si pulsamos F2 para el primer caso, vemos que la operación se está haciendo correctamente. Se está cogiendo el pago de Estefanía y se está multiplicando por la tasa de impuesto. Vamos a ver el segundo caso. F2, vemos que a nivel de pago se está seleccionando el pago de María, pero lo que está pasando es que en lugar de seleccionar el porcentaje de impuesto, Excel lo que ha hecho es multiplicarlo por la celda de abajo. Esto podemos ver que está sucediendo para todos y cada uno de los casos y es por eso que estamos obteniendo 0 como resultado. Bien, lo que vamos a hacer ahora
es fijar la celda de impuesto. Vamos a establecer una referencia absoluta para que cuando arrastremos y completemos la información del impuesto para todas las filas, la tasa a pagar de impuesto permanezca fija. Vamos a verlo con un ejemplo. Para poner una referencia fija y convertirla en absoluta, lo que vamos a hacer es seleccionar en la fórmula la celda implicada y pulsamos F4. Podemos ver que se nos ha puesto el símbolo del dólar tanto antes como después de la I. Pulsamos Enter, vamos a arrastrar ahora y obtenemos datos para todos los casos. Si pulsamos F2 en alguno de ellos, vemos que a nivel de pago está seleccionando la fila que corresponde para el empleado y a nivel de impuesto está la celda de la tasa del impuesto fija. Esto sucede para todos los casos. Bien, ahora que ya conocemos las referencias absolutas, vamos a calcular el pago después de impuestos. El pago después de impuestos lo vamos a definir como la diferencia entre el pago menos el impuesto. Pulsamos Enter, doble clic para arrastrar y obtenemos los resultados. Al igual que hemos hecho en la primera clase, vamos a calcular por último cuál es el total del pago, el total del impuesto y el total del pago después de impuestos. Para calcular el total de pago, ya hemos visto que utilizamos la función de suma. Nos posicionamos en D2, que es el primero de los pagos, y ahora lo que vamos a hacer es pulsar la combinación de control más shift y la flecha de dirección hacia abajo. Como ya hemos visto, esto lo que hace es seleccionar todas las filas que contengan información. En la barra de fórmulas, que está justo arriba del todo, vemos que tenemos seleccionado el rango que va de la celda D2 hasta la celda de 4369. Cerramos el paréntesis, pulsamos Enter y obtenemos el total de los pagos. Ahora vamos a calcular el total de los impuestos. En esta ocasión lo vamos a hacer de una forma un poco diferente. Vamos a copiar de la barra de fórmulas la suma que acabamos de realizar y vamos a pegarla en el impuesto. Pulsamos Enter y obviamente estamos obteniendo el mismo resultado. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar las columnas implicadas en la operación. Aquí hemos visto que se está sumando D y que el impuesto pertenece a la columna E. Por lo tanto, vamos a cambiar y donde pone D ponemos una E. Pulsamos Enter y obtenemos el total de los impuestos. Además, también podemos comprobar cómo efectivamente Excel está sumando, porque lo tenemos marcado, la columna del impuesto. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el pago después de impuestos. Vamos a pegar la fórmula que teníamos, pulsamos Enter, obtenemos el mismo resultado que el total del pago, F2, y ahora en lugar de cambiar la D por la F, que sería el pago después de impuestos, vamos a seleccionar la zona marcada y cuando se nos habiliten estas flechas que estáis viendo ahora mismo en pantalla, vamos a hacer un clic y vamos a arrastrar hasta el pago después de impuestos. Como veis, Excel lo que ha hecho ha sido traspasar el rango de la D a la F. Aquí podemos ver que efectivamente tenemos toda la información, es decir, desde F2, que sería el primer dato, hasta el último en F4369. Pulsamos Enter y obtenemos el pago después de impuestos. Esto sería todo respecto a la segunda clase. Espero que te haya resultado útil y a continuación espera porque va a comenzar la tercera clase.